The House Fanfic recordando al hijo olvidado capítulo 13. El día en que la corona perdió su valor, parte 1. Era un día agradable en Royal Walks, aunque no tanto para los estudiantes de primaria, y menos aún para la pequeña princesa de la familia Loud. La maestra de su clase tenía la costumbre de asignar trabajos excesivamente complicados para niños de su edad, algo que para Lola representaba un reto aún mayor por su dislexia. No era un secreto que, en más de una ocasión, tenía que recurrir a la ayuda de Lisa. Pero la pequeña de vestido rosado ya había tomado una decisión. No permitiría que esa condición ni nada más la hiciera repetir el año. No podía darle a Lana la satisfacción de adelantarla. Bien, niños. Anunció la maestra con un tono fuerte, que exigía silencio y atención. Los ojos de la clase se dirigieron hacia ella, aunque la mayoría apenas disimulaba el fastidio. Para su siguiente tarea, haremos una biografía de una persona importante de la ciudad. Niños, recuerden que gracias a las grandes personas de la historia este país se fundó. Un coro de abucheos llenó el aula. La profesora frunció el ceño, intentando mantener el control. Pero maestra, eso es tan aburrido. Se quejó un niño desde el fondo. Sí, ¿por qué no podemos hacer algo más divertido? Añadió otro, encendiendo la protesta de varios más. Lo que hizo que le tomara 5 minutos enteros a la mujer establecer un mínimo de orden. Lola, mientras tanto, se mantenía en silencio, con las manos perfectamente colocadas sobre su pupitre y una expresión neutral. No se unió al escándalo de sus compañeros. Ya que una princesa, no debía perder la compostura en público. Pero en su mente no fue tan diplomática. Mocosos inmaduros. Pensó con nula amabilidad. Lo cierto es que estaba de acuerdo con ellos. Esa tarea era aburrida, pero sabía que su deber no era quejarse, sino encontrar la manera de cumplir y destacar. Ser la mejor no siempre era cuestión de talento. A veces, era cuestión de estrategia. Lástima que Lana no está aquí. Se dijo con un destello de tristeza. En su corta vida, creía tener varias certezas inamovibles. Una de ellas era que su gemela Lana siempre estaría a su lado. Esa convicción se quebró el día en que los profesores decidieron separarlas en clases distintas, bajo la excusa de que así serían más sociales con los demás niños de su edad. Para Lola, aquello era un insulto disfrazado de pedagogía. ¿Más sociales? Tonterías. Ella no necesitaba a nadie más que a sus hermanas, y mucho menos a un grupo de mocosos que no sabían ni cómo sostener un peine correctamente. Pero, como toda princesa sabia, supo tragar la humillación con elegancia. Aceptaría aquel despropósito, al menos hasta que encontrara la manera de chantajear a su profesora. Y ya tenía algo en mente, que tenía por título el profesor de 9º grado. Mientras la pequeña de vestido rosado analizaba con calma sus posibilidades, la maestra intentaba, con una paciencia que ya rozaba el límite, controlar las interrupciones de los demás alumnos. Está bien. Exclamó la mujer, harta, buscando imponer orden con un golpe de voz. Por un instante, Lola percibió en ella ese brillo cruel de quien se complace en su autoridad. Y era cierto, ya que la docente incluso pensó en asignar una tarea imposible, solo para demostrar que podía hacerlo. Sin embargo, recapacitó. Si lo hacía, lo más probable era que los niños trajeran trabajos llenos de disparates y dibujos sin sentido. Y no tenía ganas de perder el tiempo revisando aquello. Bien. Cedió finalmente la maestra, con un tono resignado. Harán la biografía de una persona de su familia. Los alumnos celebraron discretamente el haber suavizado la decisión de la profesora. Todos menos uno. Su mano se alzó con elegancia por sobre el resto de los presentes. Y su maestra ya sabía lo que venía. Sí, Lola. Sonrió, con la misma seguridad con la que había ganado tantos concursos de belleza. ¿La biografía puede ser de nosotros mismos? Era obvio que el ego de Lola no le permitiría centrar sus esfuerzos en alguien que no fuese ella misma. Pero, ¿quién no querría saber más sobre la arena indiscutible de la belleza, la perfección y la disciplina? La maestra respiró hondo. Lola, tiene que ser sobre un integrante de tu familia. Esto es una biografía, no una autobiografía. Sigo sin ver el problema. Respondió, ladeando la cabeza con elegancia insolente. La mujer, que conocía tanto el temperamento como las dificultades académicas de Lola, soltó un suspiro molesto. Explicó con paciencia forzada. Tienes que aceptar las indicaciones que te doy. En algún momento trabajaremos en una autobiografía, pero por ahora será de alguien de tu familia. Ya sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, o algún hermano. La princesa estuvo a punto de replicar,
Pero algo en las palabras de la maestra le hizo fruncir el ceño. ¿Hermano? Repitió mentalmente. La palabra le retumbó en la cabeza como una nota desafinada. Ella solo tenía hermanas. Siempre habían sido 10. Solo hermanas. Entonces, ¿por qué la palabra hermano resonó tan fuerte en su cabeza? La incomodidad se transformó en una punzada de algo que no podía entender. De regreso a casa, Lola no lograba apartar de su mente aquella palabra. Hermano. No entendía por qué la había inquietado tanto. Y, sin embargo, ahí estaba, repitiéndose en su cabeza como un eco molesto, imposible de callar. Se sentía extrañamente sola, casi vacía, como si faltara alguien importante. Trató de convencerse de que era por Lori. Después de todo, su hermana mayor había sido siempre un pilar. La que la ayudaba, la que a veces jugaba con ella sin necesidad de chantajes ni sobornos, bueno, la mayoría de las veces. Pero había algo raro. En sus recuerdos, Lori aparecía de maneras distintas. En algunos, era dulce y atenta, la hermana mayor perfecta. En otros, era fría, distante, perdida en su celular, alguien de quien solo obtenía su atención a menos que pagara cierto precio. Frunció el ceño, incómoda. No le gustaba sentirse confundida, y menos con algo tan básico como sus recuerdos. Ella siempre había sido firme, calculadora, dueña de sí misma. Una princesa no se permitía dudar. Y, sin embargo, era como si hubiera dos Loris diferentes en su memoria. Como si sus recuerdos hubieran sido alterados o mezclados. Eso no tiene sentido. Murmuró para sí misma, cruzándose de brazos con altivez, aunque en el fondo sentía un temblor extraño en el estómago. Para ella, las mentiras y los engaños eran tan naturales como una sonrisa en el escenario. En el modelaje y los concursos de belleza, revelar lo que uno piensa es aceptar la derrota. Y el secreto para evitar eso, estaba en mantener la fachada perfecta. Gracias a esa mentalidad, había aprendido a observar a su familia con ojos distintos. Por ejemplo, comprendió que su madre no tenía favoritos. No porque fuera imposible, sino porque para ella el favoritismo era una inversión peligrosa. Más problemas que beneficios. Una forma fría de ver a sus hijas, tal vez, pero eficaz. Y en secreto, sospechaba que parte de su propio carácter venía de allí, de esa mirada calculadora que había heredado de la mujer más fuerte de su familia. Su padre, en cambio, era otra historia. Él sí dejaba ver con claridad dónde se inclinaba la balanza. Lynn era su preferida, sin lugar a dudas. Se lo notaba en los permisos especiales, en las compras impulsivas y, sobre todo, en el dinero. Puesto que la asignación mensual de Lynn triplicaba el resto de manera más que evidente. Frunció los labios, molesta, pero solo por un segundo. Porque la verdad era que no podía quejarse. Ella, a diferencia de sus hermanas, tenía un talento especial. El chantaje. No necesitaba favoritismos, porque sabía cómo torcer las cosas a su favor. Si Lynn recibía más, ella encontraba la forma de igualar o superar esa ventaja sin levantar sospechas. Solo tengo mente de tiburón. Ja ja ja. Soltó al aire, con una sonrisa que no sabía si era de orgullo o de burla. El comentario quedó flotando en el silencio un segundo más, hasta que retomó sus pensamientos. Porque, en el fondo, ser la mejor manipuladora de la familia no era solo un juego, era también la manera en que se aseguraba de nunca quedarse atrás. Pero también comenzó a notar algo mucho más grande. Y eso era que su familia entera parecía vivir dentro de una mentira. Usando como excusa su tarea escolar, preguntó a varias de sus hermanas sobre Lori. Las respuestas que obtuvo no hicieron más que aumentar su desconcierto. Era como si cada una cargara con recuerdos distintos, como si existieran dos versiones de una misma persona y todas se hubieran acostumbrado a vivir con esa contradicción. Excepto 3 de ellas. Lynn esquivaba las preguntas con un descaro demasiado evidente, a veces fingiendo no escuchar, otras simplemente cambiando de tema como si temiera decir algo indebido. Lisa, por su parte, respondió con un frío "estoy ocupada", que sonaba más a un muro que a una excusa. Fue claro que era una mentira mal disimulada. Y Lenny había evitado la pregunta de una forma tan abrupta y tajante que ni siquiera hubo espacio para insistir. Eso solo podía significar que sabía algo, pero que ni en sueños lo compartiría. Pero todo apuntaba hacia Lori. Hacia esas dos versiones contradictorias de su hermana mayor. La dulce y atenta, y la distante e interesada. Pero si Lori no era la gran hermana protectora que recordaba, entonces, ¿quién era realmente esa persona? La sensación que le quedaba era inquietante.
como si alguien hubiera manipulado sus propios recuerdos. Y la verdadera pregunta era, ¿el por qué? ¿Qué sentido tendría alterar la memoria de una niña? ¿Qué estoy buscando? Murmuró para sí misma, sintiendo como su mente se llenaba de un torbellino de dudas sin respuestas claras. Sabía que algo no encajaba, pero no tenía pruebas. Intentaba unir las piezas, conectar cada detalle extraño que había notado en sus hermanas. No obstante, le era imposible. Todo quedaba a medias o inconcluso. La pequeña de rosado decidió distraerse con algo diferente. Quizás, si dejaba de obsesionarse por un momento, podría aclarar su cabeza. Sin embargo, antes siquiera de salir de su habitación, sus ojos se detuvieron en una fotografía. Una foto suya. Por un instante, su ego estuvo a punto de apoderarse de ella y hacerla elogiar en voz alta lo hermosa que era. Pero el misterio que la rondaba pesaba más que su vanidad. Claro, las fotos familiares. Exclamó con un destello de brillantes. De pronto lo entendió. Si había una pista, estaría en los álbumes de fotos que su madre cuidaba como un tesoro. Su esperanza creció al encontrar todos los álbumes en la sala. Aprovechando que su madre no estaba, los tomó y los llevó a escondidas hasta su habitación, buscando trabajar en calma. O hasta que Lana regrese. Pensó, dejando a un lado la idea de su gemela y concentrándose en lo que tenía frente a ella. 12 álbumes. El primero y más antiguo era de sus padres. Tenía fotos de cuando eran novios hasta después de su boda. El segundo pertenecía a Lori. Luego venía el de Lenny, y así continuaba uno tras otro hasta llegar al de Lynn Jr. Pero el siguiente la desconcertó. Era de color anaranjado y estaba completamente vacío. Cada página, cada espacio, sin una sola fotografía. ¿Tal vez mamá lo guardó por si alguna de nosotras llenaba el suyo? Se dijo, descartándolo rápidamente para seguir con su búsqueda. Sin embargo, no halló nada raro. En cada álbum solo había fotos de ellas, de sus padres o conocidos de la familia. Nadie más, ningún rostro extraño en sus momentos importantes. O tal vez solo es mi imaginación. Después de todo, Lori siempre me acompañaba a mis concursos de belleza. Se dijo en un intento por convencerse a sí misma. Pero en lugar de calmarse, una nueva idea se formó en su cabeza. Si Lori realmente la acompañaba a esos concursos, entonces debía salir en las fotos de su álbum. Así que decidió revisarlo en busca de alguna pista. Y lo que encontró la enfureció. Faltaban fotos. Había huecos en varias páginas, espacios en blanco que claramente habían sido ocupados antes. No era que nunca se hubieran usado. Alguien las había quitado a propósito. Esto no solo avivó sus sospechas. Únicamente confirmaron que algo estaba mal con sus recuerdos. Después de varias horas cavilando sobre el asunto, llegó a una conclusión que le heló la sangre. Una de sus hermanas había sido borrada de la familia. Y estaba decidida a descubrir la verdad. La manera más sencilla de encontrar alguna pista sería revisar las redes sociales de la familia, además de las páginas de noticias que cubrían los concursos en los que participaba. Con paciencia, fue encontrando cada una de sus fotos, archivadas en la red como testigos de sus logros, pero entre ellas halló algo que la sorprendió mucho más de lo que esperaba. Un chico, de unos 11 o 12 años, aparecía no solo en sus imágenes, sino también en las de toda la familia. Cada una de sus hermanas tenía fotografías con él en sus perfiles sociales. Todas, menos Lisa, claro, ella jamás usaba esas cosas, considerándolas una pérdida de tiempo. Un leve dolor de cabeza comenzó a pulsar en su sien, pero lo ignoró, en favor de seguir con su investigación. ¿Quién era ese chico? ¿Y por qué no lo recordaba? Algo estaba muy mal. El dolor se intensificó. De pronto, una memoria difusa emergió. No era solo su álbum el que tenía espacios vacíos, todos los álbumes de la casa mostraban huecos por la falta de fotografías que habían sido arrancadas. Incluso en el de sus propios padres. El dolor volvió a golpearla, esta vez más fuerte, pero no se detuvo. Siguió buscando con desesperación. Y entonces lo encontró. Un perfil olvidado, perdido en una de esas redes sociales antiguas, con un rostro que ya había visto repetido en docenas de fotos. Un perfil que llevaba mucho tiempo sin usarse. Y no fue la imagen lo que realmente la dejó helada, sino el nombre que aparecía en la pantalla. Lincoln Albert Loud. Lo pronunció en voz baja, con incredulidad. Y en ese instante, como si esas palabras cargaran un peso imposible de soportar, su conciencia se desvaneció. Cuando Lola abrió los ojos, lo primero que sintió fue frío.
Estaba de pie en un espacio infinito, un vacío negro que parecía tragarse incluso sus propios pensamientos. El suelo bajo sus pies estaba cubierto por agua helada que le llegaba hasta los tobillos, y cada pequeño movimiento hacía que las ondas se expandieran sin fin, como si aquel lugar no tuviera bordes. ¿Dónde estoy? Murmuró con la voz temblorosa, sintiendo como el eco de sus palabras se apagaba demasiado rápido, como si algo lo devorara. En un instante estaba en su casa, revisando las redes sociales de su familia, y al siguiente, estaba allí, parada en la nada. Hola. Gritó con desesperación, creciendo en su pecho. El silencio la envolvió durante unos segundos eternos, hasta que una voz profunda y áspera le tumbó desde la oscuridad, cargada de burla y algo más parecido al hambre. ¿Quién lo diría? De todas tus hermanas, tú serías una de las primeras. Sintió que la sangre se le helaba. Dio un paso atrás, mirando en todas direcciones, pero no había nada, nadie. ¿Quién eres? Preguntó, el miedo quebrando su tono. La voz soltó una risa grave, irregular, que parecía resonar dentro de su cabeza. La pequeña amenaza rosa. ¿Me tiene miedo? Ja ja ja. No te tengo miedo. Respondió, aunque su voz tembló más de lo que hubiera querido. La carcajada se volvió ensordecedora, llenando el vacío, rebotando como si viniera de todas partes a la vez. Ja ja ja. Apretó los puños, las lágrimas ardiendo en sus ojos, y gritó con toda su fuerza. Tú eres el cobarde por no mostrarte. En cuanto esas palabras escaparon de su boca, el silencio volvió. Pesado. Asfixiante. Supo, en lo más profundo de sí, que había cometido un error. El agua bajo sus pies comenzó a agitarse, y de la oscuridad emergió lentamente una silueta. Un ser alto, grotescamente delgado, con la piel enfermiza, tan pálida que parecía traslúcida. Los huesos se marcaban en su cuerpo como si la carne apenas pudiera sostenerlos. De sus brazos colgaban garras negras, largas y filosas, que chasqueaban al rozarse entre sí. Su cabeza era la de un conejo, pero retorcida, sus ojos eran pozos vacíos, y la boca se abría en una sonrisa antinatural, demasiado amplia, rebosante, de dientes afilados. El sonido de su respiración era húmedo, irregular, como si cada inhalación arrastrara la vida del lugar. El ser inclinó la cabeza hacia ella y habló, dejando escapar un aliento fétido que erizó cada fibra de la niña. Ahora dime. ¿Quién es el cobarde? Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su cuerpo estaba paralizado. Solo pudo mirar aquella sonrisa imposible que parecía crecer más y más en la oscuridad. Continuará.